Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 8. Evaluación. ¿Qué pensaste de él? Bastante más común de lo esperado. Dadas nuestras preocupaciones anteriores, fue casi decepcionante. Después de una charla agradable pero sin sentido y de ver el debate entre los tesoros sagrados, el primer día de la conferencia ha llegado a su fin. Posteriormente, el rey y Lord Caputo discuten sus impresiones de la noche. Por fin han podido hablar con el jefe del país vecino, es cierto, pero esto fue solo el comienzo. Sí. La impresión que tuve es que quizás es un poco desalmado, pero no ha hecho nada malo como jefe de Estado. Incluyendo el hecho de que está dispuesto a inclinar la cabeza ante nosotros. Que sabe cuándo cortar sus pérdidas y retirarse es bueno. Nos ahorrará tiempo al hablar con él. ¿Qué clase de hombre es el revolucionario que derribó el imperio de Domino? Si fuera irremediablemente ingenuo o tonto, no tendría sentido negociar. Pero, por lo menos, no mostró tales fallas en su breve reunión. Parece más razonable que los nobles emigrados, de todos modos. Parece que lo impulsa la emoción en su búsqueda de la casa imperial, pero también un sentido del deber en asuntos políticos. Un sentido de profesionalismo, en cierto modo. Su falta de apego le permite cambiar de táctica según sea necesario. Es un rasgo por el que deberíamos estar agradecidos. No derrocó al antiguo régimen por un sentido de idealismo o ideología, sino por odio a la casa imperial. El hecho de que empuña a Dainsleif lo hace casi seguro, pero es una suerte que hayan podido confirmar ese hecho. En cuanto a la hija de Lightning Slasher, es demasiado pronto para decirlo. Aún así, dudo que sienta algún odio hacia una niña que nunca obtuvo ningún beneficio de ser miembro de la casa imperial. Al final, eso dependerá completamente de sus emociones. Las emociones no se pueden medir fácilmente, ni siquiera comprender adecuadamente, ni siquiera quién las siente. La pregunta más importante es si Lain es considerada un objetivo en sus planes de venganza. Dependiendo del resultado de esa pregunta, Sansui podría decidir que no tiene más remedio que matarlo y actuar en consecuencia. Somos afortunados de que lidere a su país, sea cual sea el motivo. Ciertamente es posible que, sin él, individuos suficientemente desesperados puedan decidir arriesgarlo todo en otra invasión. Sería un esfuerzo inútil. Sería una pena perderlo en esta coyuntura. Ahora, sientes que vale la pena atraerlo a tu lado. Demasiado pronto. Demasiado pronto para decirlo. El reino de Arcana preferiría que la República de Domino mantuviera su forma actual. Pueden prosperar o hundirse, pero prefieren evitar una avalancha de refugiados desesperados. Conquistar el territorio y gobernarlo sería una carga aún mayor. Duplicar sus tierras actuales simplemente no era una solución viable. Incluso con los 4 haces disponibles, no era algo que pudiera lograrse fácil o simplemente. Entonces, ¿qué pasa con los intereses de la Casa Arcana? Aunque dependen en gran medida de la personalidad y el carácter de Ukyo, les gustaría atraerlo a su órbita, si es posible. Como portador de 4 de los tesoros sagrados, no solo tiene un valor simbólico, sino también un valor práctico. Es un hombre que literalmente derribó todo un imperio. En términos de logros, ciertamente tiene más detrás de él que incluso los haces arcanianos. Aún así, no es una cuestión sencilla atraer a un jefe de Estado como Ukyo a su lealtad. El propio Ukyo se da cuenta de esto, pero si la República pierde tanto a Ukyo como a un Gaikyo, tanto política como materialmente, entonces sus países vecinos comenzarán a cortar pedazos de Domino. Como tal, llevarlo a su esfera de influencia requeriría ganar una guerra total y absorber la República, algo que no es lo mejor para el reino en sí. Aún así, vale la pena intentarlo. Ya veo. Me alegra escuchar eso, Su Majestad. Ahora que saben que Ukyo no es del tipo que se compromete tontamente con una guerra perdida por despecho, la corona, a quien le encantaría agregarlo a sus filas, ciertamente preferiría tratar de alejarlo de apuntar a Lain. Si pueden tener éxito en eso, hay una buena posibilidad de que puedan atraerlo a su lado. Por supuesto, eso requiere lidiar con otro tema que aún está sobre la mesa. En cuyo caso, eso nos deja con el problema de la nobleza imperial. Sería mejor para ellos luchar hasta el final. Incluso agotada como está la República de Domino, los nobles emigrados todavía no tienen la fuerza suficiente para derribarla. Como tal, dependen del reino de Arcana para todos sus planes, pero el reino ya está en camino de dejar completamente al imperio a un lado y aceptar a la República como los gobernantes legítimos de Domino. Cuando eso suceda, los nobles ciertamente se volverán locos. Como mínimo, eso es lo que sugiere la información disponible hasta ahora.
No podemos permitirnos que ninguno de los tres objetivos caiga en sus manos. Es una bendición o una maldición que el Lightning Slasher haya adoptado al abandonado. El joven apóstol de la espada es fuerte más allá de lo razonable. Incluso la casa marcial Sepaeda no pudo medir el alcance de su poder, que debe haber sido la razón por la que decidieron tratar de averiguar el alcance de su habilidad haciéndolo chocar con la fuerza de combate más elitista del reino de Arcana, la Guardia Real. Por supuesto, lo único que aprendieron fue que ni siquiera ellos tenían ninguna posibilidad contra él. Es un hombre sencillo. No depende de la casa Sepaeda. Como usted dice, Su Majestad. Sería mucho más reconfortante tenerlo si no tuviéramos que competir contra él. El rey, al menos a nivel personal, siente un poco de envidia de la naturaleza dictatorial del antiguo imperio. Le encantaría gobernar el país basándose únicamente en su voluntad, utilizando toda la extensión de sus habilidades. La realidad es que le encantaría tener la oportunidad de usar los 4 ases como quisiera. Si fuera una opción. Las posibilidades serían. Debemos contentarnos con el conocimiento de que competir contra un rival poderoso nos hace más poderosos a su vez. Parte 9. Independencia. Aunque el grupo de la Casa Baterabe tenía la tarea de proteger la cumbre, no se les había asignado un lugar en particular para vigilar durante las noches. Como tal, con un Equesach visiblemente furioso a cuestas, se dirigieron a uno de los balcones de la finca para disfrutar del aire nocturno. No sabía que tenías una mecha tan corta, Equesach. Esta fue una parte inesperada de la personalidad de su arma. Habiendo sido testigo recientemente de su temperamento explosivo, Saiga ahora intenta calmar a Equesach mientras se cuece en su forma humana. Frustrante. Tener finalmente la oportunidad de viajar contigo, y todo lo que nos espera es una colección de molestias. Tsunae le da a Saiga una mirada de reojo, ya que ya se ha llenado de la problemática tarea política. No están aquí de vacaciones, por lo que la probabilidad de tener tiempo libre para disfrutar de los alrededores es casi nula. Cualesquiera que sean sus opiniones reales sobre lo que está en juego en la política, de joven encuentra la situación aburrida. La política es una bestia problemática. Pero para evitar que la guerra devore más vidas, este tipo de molestias es un mal necesario, Talan regaña suavemente a su hermana. Las negociaciones entre países en guerra son extremadamente importantes, vitales para reducir la posibilidad de derramamiento de sangre. No son algo que deba tomarse a la ligera. Lo sé. Mis disculpas. Equesach, aun haciendo pucheros, ofrece una disculpa. La conversación entre ella y los otros tesoros sagrados había descendido a tal nivel de locura que Saiga y Ukyo tuvieron que golpearlos con algo de sentido común. Entonces quizás deberías actuar de una manera apropiada a tu posición. Tu comportamiento no fue apropiado para una espada legendaria. Vamos, vamos. Así que supongo que todavía estabas con Suiboku cuando los viste por última vez, Equesach. Saiga intenta calmar la agitación de Tsunae mientras dirige la pregunta a Equesach. En efecto. Nos encontramos con ellos hace unos 2000 años, e incluso luchamos contra sus amos. Fue como 500 años después de eso cuando Suiboku y yo tomamos caminos separados. Todos los presentes conocieron a Suiboku, el antiguo maestro de Equesach. Como tales, saben por qué abandonó a Equesach. Es una realidad brutal para Equesach, pero la triste decisión de dejarla atrás finalmente contribuyó a su desarrollo posterior. Dainsleif ya había predicho nuestra separación en ese momento. Que si buscaba la perfección, en algún momento soltaría la espada definitiva en pos de esa perfección. Odio admitirlo, pero tenía razón. Dainsleif y yo, aunque ambas espadas, siempre hemos tenido propósitos divergentes. Equesach, la máxima espada divina. Su función era amplificar la energía en su sentido más amplio. Dainsleif, la espada demoníaca de la venganza. Su función era drenar la sangre de los que cortaba. Si bien ambos eran indudablemente tesoros sagrados, las características definitorias de sus portadores no podrían haber sido más diferentes. Solo acepto a aquellos que buscan alcanzar la fuerza como mi portador. Es decir, mi propósito es funcionar como espada. Pero ella es diferente. Ella es un medio para cumplir un fin llamado venganza. Bueno, quizás eso sea cierto. Como había señalado el propio Suiboku, convertirse en el más fuerte es un objetivo en sí mismo, no un medio para lograr otra cosa. Al igual que Souso, aquellos que son realmente los más grandes son demasiado poderosos para ser utilizados simplemente como un medio. Prefiero ser empuñado como una espada. Pero en su caso, mientras ocurra la venganza, no le importa si su propia espada sabe a sangre o no. Para lograr venganza organizando una revolución y armando a una gran multitud de personas. Esas acciones tienen poco que ver con la espada demoníaca de la venganza en sí. Ella no tiene ningún papel en nada de eso. Pero, incluso si eso sucediera, Dainsleif todavía está satisfecho. Supongamos que ella piensa que es ilustrada. Pretenciosa. Aún así, Equesach, habiendo visto, el más fuerte objetivamente, no puede negar la verdad de esas palabras. Ella tampoco puede aceptarlo.
No fue tu culpa, Ekesax, pero tampoco fue culpa del maestro Suiboku. Entiendo eso. Los mortales ordinarios que respiran el aire de la noche en la propiedad Caputo comprenden que están lidiando con un asunto de inmortales y tesoros sagrados, seres que trabajan en una escala de tiempo completamente suya. Es un asunto que tiene una escala demasiado masiva para considerarlo de manera objetiva. Estos eran asuntos que habían tenido lugar durante tantos años y meses que hicieron que los presentes quisieran mirar hacia arriba y perderse en las estrellas de arriba. Aún así, la realidad es que mis tesoros sagrados tenían la culpa. Estoy aquí para disculparme. Una lanza, un cáliz, una hoja corta y un espejo. Aparece un hombre con esos 4 objetos. Obviamente, es Ukyo Fushi, líder supremo de la República de Domino. Ah, si no es el nuevo emperador en persona. Mi gente me llama así. Empiezo a pensar que debería tomar ese título y terminar. Habiendo recibido una bienvenida levemente desafiante de Talán, Ukyo responde un poco cansado. Se une a los 4 que se refrescan en el balcón, también contemplando el cielo nocturno. Veamos. ¿Quién eras tú de nuevo? Mayan Talán. Un miembro de la realeza de un reino muy, muy lejos de aquí. Ya veo. Es lindo aquí, ¿no? Alégrate de no haber venido a mi país. Fue un comentario muy cansado y autocrítico, poco digno de un revolucionario que había derrocado todo un imperio. Pero Talán simplemente lo miró con admiración. Mi país. No creo que haya un hombre vivo que no haya querido decir esas palabras y decirlo literalmente. Supongo que es cierto. Me estoy cansando un poco, pero aún así. Al escuchar las palabras de Talán, Ukyo vuelve su mirada hacia el horizonte, mirando a lo lejos a su propio país. Su país, devastado por la guerra, un país que él mismo había empujado a una espiral de destrucción. Habiéndose levantado para destruir el país, en realidad había derrotado al régimen gobernante, y ahora, trabajó para borrar todo lo que quedaba de la casa imperial. Con estos pensamientos en mente, el hombre más poderoso de la República de Domino vuelve su mirada hacia su país. Tomé el título de presidente para tratar de enseñar a la gente lo contrario. Pero la mayoría de ellos siguen gritando, ¡viva el nuevo emperador! Rompen las bóvedas de los nobles y gritan, ¡viva el emperador! Mientras saquean su contenido. Todos en el imperio habían pasado hambre. Se confiaba en Ukyo, que los había ayudado a saciar esa hambre, por esa misma razón. La gente de mi país hace tiempo que se olvidó de cuáles eran mis ideales. Se han olvidado de toda la mierda que solté sobre un país justo y equitativo. Probablemente nunca entendieron lo que significaba justicia o igualdad en primer lugar. El hombre estaba claramente cansado de vivir. Pero también era un hombre que estaba haciendo todo lo posible por aferrarse a la esperanza, una razón para vivir. La gente que me rodea inmediatamente es aún peor. Piensan que porque derribaron a la nobleza van a hacerse cargo. O, no se llamarán a sí mismos nobles, pero creen que tienen derecho a ello. No les importa nada la justicia o la igualdad, solo la construcción de una sociedad que los satisfaga. Demonios, probablemente ni siquiera estén pensando en la sociedad en absoluto. Se trata de su propia codicia. Desprecia su propio valor y sus logros. Pero al mismo tiempo, hay cierta aceptación allí. Son partidarios dignos de un hombre que derribó un país por sus propias razones egoístas, y está planeando masacrar a mujeres y niños solo porque comparten sangre con un hombre al que odia. Mi venganza se aprovechó de mi gente. Pero al final, esa gente también se aprovechó de mí. Todos somos culpables. No hay necesidad de revolcarse tanto, oh padre fundador. Expulsaste a un rey indigno y los súbditos de esa tierra te aceptaron como su nuevo rey. Debes sentir orgullo, no vergüenza, por tu logro. Tsunae regaña descaradamente al rey de otro país. Aún así, hay respeto enterrado debajo de sus palabras. Orgullo de mi poder. Quizás. Sé que lo que hice fue bastante impresionante. Realmente pensé que sería la mejor venganza. Pero, todo esto es poder que me dio un dios, y eso lo hace difícil. Me imagino que Dainsleif debe haberte dicho que los tires a todos, ¿no? Sí, lo hizo, responde Ukyo, asintiendo con la cabeza a la pregunta de Ekesax. Su expresión muestra simultáneamente desdén y simpatía por quien había sido. Vine a este mundo habiendo recibido 4 tesoros de Dios. Creí que todo saldría a mi manera. Pero lo que encontré en realidad fue un grupo de personas codiciadas por mis tesoros. No ha cambiado mucho. Dudo que yo mismo tenga algún valor. Saiga sintió una punzada en su propio pecho al escuchar el autodesprecio de Ukyo y, acercándose, agarró firmemente la mano de Tsunae. Quería sentirse conectado con otra persona en ese momento. Aún así, estoy aquí. No tengo ninguna intención de dejarlo todo a un lado. Aún no es mi momento de morir. Su propio valor proviene de las herramientas que solo él puede usar. Quizás eso es todo lo que es. Pero incluso entonces, está en un país enemigo como jefe de Estado. Tiene una responsabilidad que cumplir. Dime, el maestro de Ekesax. Saiga, ¿verdad? ¿Cómo hizo? Cuidado, mi maestro.
Desde la espalda de Ukyo, un Gaikyo emite una advertencia. Hay una tensión definida ahí. Hay varios hombres armados con armas mágicas al acecho en la oscuridad. Debido a su capacidad para crear copias, un Gaikyo es capaz de reconocer y detectar la autenticidad y las habilidades de varios tipos de equipos. Así como la espada demoníaca Dainslave puede rastrear objetivos de venganza, el espejo de la verdad un Gaikyo puede clasificar las cosas que ve. No importaba si era en medio del día o en la oscuridad de la noche. Solo para confirmar. ¿Tienes la intención de matarme? Por supuesto no. Si intentáramos matar al portador de elixir, no lo perseguiríamos directamente. Por usted, Ukyo se refiere al grupo de la casa Watanabe. Ekezatsu descarta rápidamente esa posibilidad. En realidad, no he hecho nada para que este reino me odie personalmente, ya sabes. Es cierto que los invadió, pero sus ejércitos no causaron ningún daño. Y Saiga, el as de la casa Watanabe, no tiene ninguna conexión con la casa Kabuto. Suna y Talan también vienen del extranjero demasiado para tener alguna conexión allí. Lo que significa. Estos son. El padre fundador de la República de Domino sonríe con fiereza. Con un enemigo malvado al que luchar, adopta el comportamiento de un revolucionario que lucha por la justicia. Ukyo se anima más y parece cobrar vida de verdad. La escoria de la nobleza imperial, G. Destellos de metal reluciente en la oscuridad. Con una visión precisa del futuro de su adivinación, Saiga cae en una postura de batalla, tomando a Ekezatsu en su forma de espada. Talan y Tsunae también se colocan en sus posiciones sin dudarlo, moviéndose frente a Ukyo. Parte 10. Compromiso. Muro brillante máximo. Wow. Usando paredes de luz amplificadas por Ekezatsu, Saiga crea una barrera protectora alrededor de Ukyo. Encerrado en esas paredes, Ukyo está a salvo, siempre y cuando Saiga permanezca de pie. Incluso si Ukyo posee elixir, no hay tal cosa como una sobreabundancia de precaución. Puede que no muera fácilmente, pero eso no significa que no pueda resultar herido. Mata a ese hombre. Como si se dieran cuenta de ese hecho, los asesinos cambian su objetivo a Saiga. Es tanto la decisión correcta como un error letal. Los asesinos visten ropas oscuras y están armados con espadas con una sola mano adecuadas para una incursión nocturna en interiores. Aún así, al envolver sus espadas con magia de fuego, tenían una letalidad muy superior a la que se necesitaría para matar a 3 oponentes sin armadura. HRMPH. ¿Creías que tal fuego me asustaría? Tsunae había perdido recientemente contra un mago de fuego de élite, y las espadas llameantes definitivamente captaron su interés. No, de hecho, recordaron visceralmente esa pérdida reciente. Le recordaron sus propios defectos y los límites de la posesión del espíritu. Todo esto sirvió para avivar su ira. Una de las ventajas conferidas por el poder conocido como posesión espiritual es un cuerpo extremadamente duro, aunque incluso con esa dureza, la magia de fuego es más que capaz de infligir daño al usuario en su forma de bestia gigante. Sin embargo, eso solo es cierto si el portador de la magia es un mago de primera clase, y asumiendo que el mago tiene suficiente distancia del portador de la posesión espiritual. No necesitaba convertirse por completo en una bestia gigante. Solo necesitaba transformarse tanto como Saiga normalmente lo hacía, lo suficiente para cubrir todo su cuerpo con pelo. Mientras pudiera aumentar sus habilidades físicas, el humano promedio no sería rival para ella. En todo caso, su elección de armas se desvió de su camino para anunciar su presencia en la oscuridad, y así facilitó las cosas. Gra. Pared, pilar, techo. Usando esos lugares como escalones, Tsunae se coloca detrás de ellos e inflige heridas letales con patadas y ataques de garras. Ella domina completamente el terreno, una mancha de pelo y músculos. Impresionante, veo que no te has dejado llevar. No importa cuánto lo intente, Talan no puede igualar la velocidad conferida por la posesión espiritual. Sin embargo, su rapidez como espadachín y su uso agresivo y sin vacilaciones de invocación de sombras le da una fluidez impresionante. Talan lanza 3 sombras con movimientos preestablecidos, cada uno de ellos derribando a su objetivo designado. No es el momento para la magia de fuego, y ya estoy usando el misticismo. Bien. Posesión espiritual. Invocación de sombras. Saiga usa su presencia real para posesión espiritual y su presencia sombra para invocación de sombras. ¿Podrán sus oponentes encontrar el camino a través de sus ataques? Saiga no solo se transforma en un hombre bestia, sino que también se divide en varios duplicados. Todos los Aigues preparan sus legendarias espadas a la altura de la cintura y cargan sin tener en cuenta su seguridad. La colección de cargas de autosacrificio es una forma sencilla y eficaz de que las sombras de Saiga conviertan a los asesinos en alfileres. Fiu. Demasiadas sombras esa vez. Terminarán encontrándose. Oh, está bien. Mientras Saiga da un suspiro de alivio, Talan le ofrece algunos consejos. Como las sombras tienen sustancia, siempre pueden terminar bloqueándose unas a otras. Difícilmente sería un uso ideal de invocación de sombras. Oh. Debería estar bien ahora. Liberaré la pared.
¿Qué diablos estás pensando? A medida que los muros de luz caen, Ukyo, armado con sus 4 tesoros sagrados, es libre de moverse. La comprensión de Saiga sobre el manejo de la espada está ahora en un nivel en el que puede decir que Ukyo tiene poco entrenamiento marcial por su forma de caminar. A pesar de esto, Ukyo tiene una sonrisa inquebrantable y feroz en sus rasgos, mientras anda apuñalando a cada uno de los asesinos con Dainsleif. Manténgase alerta. ¿Cómo se llama? Sansin, ¿verdad? Dadas tus habilidades, debes tener eso en cuenta, al menos. La sangre de los que habían sobrevivido y de los que no fluyeron por el aire, siendo absorbidos por Dainsleif. Casi parece como si su propia fuerza vital estuviera siendo absorbida por la espada demoníaca, dejándolos completamente muertos. ¿Y debería estar bien? Es una afirmación increíble. ¿Estás tan seguro de que estos son los únicos asesinos en esta propiedad? Ve bueno. En la oscuridad, Ukyo mantiene su sonrisa depredadora. Saiga, a pesar de su supuesto poder, no puede encontrar las palabras para responder a esa expresión. Es como dices. Entonces, ¿qué haremos? Nuestra tarea, después de todo, es protegerlo a toda costa. Talan responde favorablemente al carisma crudo de Ukyo. Un gobernante, después de todo, debe ser fuerte y orgulloso. Entonces, eso facilita las cosas. Iré a encontrarme con el rey y Lord Caputo. Esos dos probablemente corren el mayor riesgo en este momento. Con Dainsleif en su mano derecha y Vejla en su izquierda, Ukyo simplemente comienza a caminar, como si ya supiera hacia dónde se dirige. Los que serían atacados en esta propiedad somos yo, el rey y Lord Caputo. Si alguno de nosotros muere, la cumbre se cancela. Ukyo adivina que ese es el objetivo de los nobles emigrados. Cualesquiera que sean las posibilidades de éxito, si tienen éxito incluso con uno de sus objetivos, acabará con cualquier posibilidad de una negociación exitosa. Eso es algo que Ukyo debe evitar a toda costa. Jaja. Esto es bastante divertido, ¿no? Quizás ya están muertos. El hombre más débil del grupo, que debería estar detrás de sus protectores, continúa avanzando pisando fuerte. Con una expresión levemente imprudente, avanza sin vacilar. ¿Qué diablos le pasa? De repente se puso todo animado. Luciendo a pesar de que él es el más débil aquí. Es un poco como mi padre, ¿no es así, Tsunae? ¿Recuerdas cómo arrastraría al reino detrás de él? Sí. Tiene bastante espíritu. Los otros 3 comienzan a caminar tras él. Su juicio es sólido, después de todo. El rey y Lord Caputo eran los que estaban en mayor riesgo y estarían rodeados por la Guardia Real y los paladines de Caputo. Como no saben cuán numeroso es el enemigo, cuantos más aliados, mejor. ¿Qué hay de tus propios guardaespaldas? Saiga, no esperes demasiado de mi gente. Puede que estén bien equipados, pero en esta época del año pasado, todavía eran agricultores. Si fueron atrapados en un ataque furtivo, están muertos, y si no han sido atacados, entonces no se han dado cuenta. Descartando casualmente el valor de su propio guardaespaldas, Ukyo continúa adelante. Gracias al elixir del cáliz sagrado, puede oler el mejor camino hacia la supervivencia. A pesar de que parece estar vagando al azar, está haciendo cierto progreso hacia los otros 2. Aún así, ¿cómo llegaron los nobles asesinos emigrados a la finca Caputo? Todo es posible con suficiente tiempo y dinero. No tiene por qué ser un soborno. Podría ser algo como tomar como rehén a la familia del centinela. Mientras haya gente involucrada, no existe una defensa perfecta. Ukyo ofrece una respuesta detallada a la pregunta casual de Saiga. Dada su historia con el derrocamiento del imperio, sus palabras tenían un peso desconcertante para ellos. Pero, ¿te has dado cuenta? Es inquietantemente silencioso. No escucho ningún sonido de lucha. Un punto justo. Esto es más que una seguridad laxa. ¿Podría ser esto obra de la casa Caputo? Bien hecho, Alteza. Sí, esta propiedad ha sido despojada de sus guardias a propósito. Se siente un poco tarde para haberme dado cuenta, pero definitivamente no hay suficiente gente aquí. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que es medianoche en un lugar sin electricidad, no hay ni un solo guardia a la vista, a pesar de la presencia de dignatarios extranjeros. Lo que significa que la Cámara Caputo, a cargo de las defensas de la finca, tiene sus propios pensamientos al respecto. Ajajaja, maldición. Esto es gracioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué iban a hacer eso? ¿Quién sabe? Solo tenemos que preguntar, Ya sea que esté enojado o riendo, feliz o no, lo único que pueden decir de sus palabras es que está emocionado. Pero es justo decir que no puede leer la intención detrás de todo esto. ¿Por qué los líderes del reino de Arcana jugarían con semejante truco? No moriré. Tengo elixir, después de todo. Pero, incluso entonces, ¿poner en peligro la vida del rey y de un gran señor? ¿Por qué razón? Como no puedo resolverlo por mí mismo, lo único que queda por hacer es preguntar. Saiga, con su precognición, detecta el acercamiento de los enemigos por delante y por detrás. Es natural que sus voces fuertes atraigan la atención en el edificio oscuro y silencioso.
Está tratando de llamar la atención sobre sí mismo, de reducir el número de los que atacan al rey y al señor Caputo. Saiga se da cuenta del plan detrás de los gritos de Ukyo. Es audaz, casi imprudente. Quizás se hubiera apreciado alguna advertencia. Pero estoy más que feliz de complacerlo. Talan se ríe con confianza, manteniendo la compostura incluso ante el peligro. Me aseguraré de acabar con los que vienen. Luchando junto a su hermano mayor y el hombre que ha aceptado como su compañero, Tsunae se siente intensamente motivada a ser digna de estar junto a ellos. Y el que tiene más probabilidades de sufrir si la guerra continúa es Ukyo, el jefe de la República de Domino. Ukyo necesita asegurarse de que el rey y Lord Caputo sobreviven para evitar cualquier posibilidad de que la culpa de los asesinos sea puesta en su puerta. Eso significa que debe hacer todo lo que pueda en estas difíciles circunstancias, incluso si eso significa atraer a los asesinos hacia él. Aún así, son Saiga y los demás quienes realmente lucharán contra ellos. Flanquear no tiene sentido para una invocación de sombras. Simplemente rodear a un usuario de posesión espiritual no hace nada. Talan envía sombras tanto por delante como por detrás, mientras que Tsunae recoge a Ukyo que grita, haciendo uso de las 3 dimensiones para evitar a los atacantes. Al observar sus movimientos, Saiga carga hacia adelante junto a las sombras de Talan. Tu misticismo es poderoso. Incluso más cuando es reforzado por Equesats. Como tal, debe confiar en su capacidad para protegerlo. No hay necesidad de que te importe que lo derrote, es inútil insistir en esas cosas. Tu mejor mano puede no ser necesariamente la correcta, pero si entiendes que tu mejor mano no garantiza la victoria, entonces puedes usarla para crear un flujo ventajoso para ti. Recuerda las palabras de su maestro, el apóstol de la espada. La peor situación es un estancamiento. No debes entrar en una situación en la que estés evaluando tu fuerza contra la de tu oponente, o simplemente continuarás recibiendo sus ataques. No me refiero a que siempre debes seguir moviéndote, pero asegúrate de tener varias direcciones potenciales en las que puedas moverte en todo momento. En una situación de pinza, si el oponente usa una bola de fuego sin tener en cuenta su propia seguridad, sea cual sea su propio estado, es posible que Talan o Tsunae se lastimen. Es por eso que Saiga da un paso adelante para tomar la iniciativa. Si vas tras alguien, empieza conmigo. La armadura mística reforzada por Equesats. La única persona que la ha derrotado es el mismo Sansui. Dado que Sansui no está presente, no hay forma de que pueda perder. Ahí. Si bien Saiga se ofrece a sí mismo como cebo, no hay razón para que los asesinos sigan el juego. Incluso dejando de lado los Equesats, la armadura mística es difícil de perforar sin el uso de calor o magia de rayos. El misticismo es relativamente común en lo que respecta a las artes raras, tanto en Arcana como en Domino. Como tal, las medidas a tomar en su contra son bien conocidas. No te vas a escapar. Al luchar contra un combatiente que ejerce las artes místicas, la mejor solución es ganar algo de distancia sobre él. El misticismo, a diferencia de la magia, no tiene poder de ataque a distancia, lo que lo hace inofensivo más allá de cierto punto. Además, el simple hecho de alejar a un místico del objetivo que están defendiendo suele ser eficaz en sí mismo. Sin embargo, la precognición de Saiga no permite que eso suceda. Una vez que puede ver que los asesinos se muestran con la intención de pasar corriendo a su lado, todo lo que necesita hacer es enviar un grupo de sombras convocadas mejoradas con posesión espiritual detrás de ellos. Los despliega en una carga directa con sus espadas en la mano. Las sombras, solo capaces de movimientos simples, son enviadas así con una carga suicida. ¡Gah! ¿Qué diablos es esto? Ah. Las sombras los matan a todos, apuñalándolos uno a uno. Aún así, no puede bajar la guardia aquí. Tal como dijo Ukyo anteriormente, es importante estar alerta y asegurarse de que los termine. Mueran. Una vez que las sombras se desvanecen después de ejecutar sus movimientos preestablecidos, se suelta con otra ola de sombras. Cargan contra los asesinos en el suelo y los apuñalan sin piedad. Es una elección despiadada, pero no puede permitirse el lujo de dejar pasar a uno solo, y no hay tiempo para tomar prisioneros. Bueno. Sabía que podrías hacerlo. Esa declaración toma a Saiga con la guardia baja. Aunque no tenía la intención de hacerlo, Ukyo le da una palmada en el hombro a Saiga cuando Saiga termina de administrar su último golpe de gracia. Aún así, todavía no se ha decidido nada. Tenemos que apresurarnos hacia tu rey. No hay tiempo para saborear el momento. Ukyo lo deja claro con su lenguaje corporal mientras da un paso adelante. Un hombre poderoso que derribó un país. Un símbolo de la máxima fuerza, uno que es diferente de sus otras definiciones de la misma frase. Así que de eso está hecho este hombre. Intensidad y juventud. Podrías aprender un par de cosas de él, Tsunae. Sí, hermano. Tsunae asiente ante las palabras de Talan. Mostrar una intensidad ardiente de espíritu cuando es emboscado y seguir adelante con un objetivo claro en mente. Ukyo en este estado es inspirador. La imagen misma de un gobernante valiente a la cabeza de su pueblo. Necesito estar al día. Saiga, al ver a un héroe de otra tierra, no siente envidia, sino admiración.
Si Ukyo intentaba reclutarlo, bien podría seguirlo. Sabe muy bien que no puede hacer eso, por supuesto. Como heredero de la casa Watanabe, no puede simplemente seguir a Ukyo. En cambio, necesita poder pararse a su lado. Parte 11. Intención verdadera. Soy Ukyo Fushi, presidente de la República de Domino. Deseo hablar con Su Majestad y Lord Caputo. Me doy cuenta de que es tarde, pero hazte a un lado. Ukyo llega frente a los miembros de la Guardia Real con sus 3 escoltas a cuestas. Aunque técnicamente arcanianos, comprenden todo el séquito de Ukyo. Esta sección particular de la finca está resguardada intensamente y a propósito, con caballeros totalmente equipados alineados en defensa de los que están dentro. Ukyo se dirige a ellos con la voz en alto, como si estuviera listo para mandarles a sus 3 guardianes en cualquier momento. Bienvenido, Su Excelencia, le hemos estado esperando. Su Majestad y su Señoría esperan más allá. Nuestras órdenes son permitir que solo usted y sus tesoros sagrados pasen. Evidentemente, esto estaba dentro de sus expectativas, y la Guardia Real se parte sin quejarse. Como tal, los 3 que custodiaban a Ukyo ahora están aliviados de su carga. Bueno, al menos en términos de su misión de protegerlo. Así es como va. Gracias por la ayuda, ustedes 3. De aquí en adelante es asunto del rey y de mí. Después de todo, esa es la razón por la que vine aquí. Nada de qué preocuparse. Gracias de nuevo. Después de despedirse con palabras de gratitud y aprecio, Ukyo ni siquiera gira la cabeza mientras se mueve hacia el área más allá de la Guardia Real. Si bien es imposible no sentir curiosidad por lo que se discutirá dentro, no es algo que deban dejar que les moleste. Bien entonces. Acabemos con los intrusos que quedan en la finca. Sí. Me vendría bien un poco más de ejercicio. Muy bien. Esta es una experiencia valiosa en sí misma. Puede que no hayan podido protegerlo en su destino, pero al menos pueden hacerse cargo de los asesinos restantes. Esa sería, al final, una forma de protegerlo. Por supuesto, no tienen la obligación de hacerlo, pero su carisma hizo que quisieran ayudarlo en todo lo que pudieran. Estos 3 se han dado cuenta de que el carisma es la razón por la que otros gobernantes le temen. Es decir, el único enemigo de un gobernante es otro gobernante. Me disculpo por lo tarde de la hora. Con un clic, el héroe, armado con sus 4 tesoros sagrados, abre la puerta y entra en la habitación. Su irritación es evidente para todos los ocupantes. En la sala fuertemente custodiada, 2 hombres beben sus bebidas con elegancia. No es una fiesta en sí, pero sigue siendo un espectáculo irritante para un hombre que tuvo que abrirse camino hasta aquí. Parece que llego tarde a la fiesta. Asumo que hay algunos para mí. Sí. Te estábamos esperando. Una impresionante demostración de espíritu. Difícilmente eres el mismo hombre que conocimos esta tarde. Ukyo se sienta en la silla vacía que lo espera y toma un trago, como para refrescarse. Con un destello de precaución en sus ojos, parece completamente nervioso. Al mismo tiempo, enfundó la espada demoníaca en su cadera y colocó la lanza divina contra la pared. Reconociendo que solo los 3 están en la habitación, se prepara para intercambiar palabras en serio. Primero, una disculpa. Nosotros, el Reino Arcana, recientemente proporcionamos fondos sustanciales a los nobles imperiales que residen en nuestro territorio. Sin duda, esos fondos fueron asignados para este propósito. Como se esperaba. Aunque no se dice, la disculpa es claramente solo por forma. A pesar de la cortesía sarcásticamente hueca del rey, Ukyo mantiene su mirada fija en él. Todavía tiene que comprender su intención. Como símbolo de nuestra disculpa, entregaremos a todos los nobles imperiales que se encuentran actualmente en nuestras tierras. Todos ellos. Incluidas mujeres y niños. Por supuesto, incluiremos la riqueza que trajeron consigo e incluso un poco de interés. Puedo entender esa parte. Que los nobles son una molestia para ti, es decir, y te gustaría que nos encargáramos de ellos. Este incidente es demasiado grande para simplemente barrerlo debajo de la alfombra. Que los nobles emigrados intentaran asesinar a Ukyo, que había venido por invitación de la corona, fue un golpe desesperado que rayaba en la locura. Los nobles ciertamente no tienen defensa. También es un gran fracaso del rey y Lord Caputo, ya que son los anfitriones encargados de mantener a Ukyo a salvo. Por lo tanto, proporcionar ayuda alimentaria como muestra de disculpa es algo natural. Pero ¿de qué sirve eso para este reino? Lo que Ukyo quiere saber, por encima de todo, es lo que el reino de Arcana ve como el resultado deseable. La posición del reino de los arcanos era casi inexpugnable, después de todo. Ya fuera para continuar la guerra o conformarse con la paz, no había ningún curso de acción en el que Domino tuviera una ventaja. Sin embargo, a pesar de eso, los arcanianos aparentemente se están poniendo en desventaja. Es cierto que se volvieron locos, pero ustedes fueron los que los dejaron para hacerlo. ¿Realmente vale la pena ponerse en tal desventaja para echar a esos nobles? Sin mucho conocimiento de la política interna del reino, Ukyo no podía entender el punto. ¿Qué ganan con ofrecer concesiones para la vacilante República de Domino?
Entonces parece que entiendes cómo hablar en términos de intereses. Bien, eso hace que valga la pena mantener esta discusión. El rey al menos está seguro de que Ukyo es al menos un oponente más sensato que los nobles. Una persona que comprende que cualquier forma de ayuda tiene un precio es mucho más digna de confianza que quienes dan por sentada la ayuda. En cierto sentido, es natural que los revolucionarios que expulsaron a los nobles sean más capaces. Permítanos expresar esto de manera simple. Nosotros, la corona de los arcanos, te queremos. Tú, es decir, que puedes hacer uso de los 4 tesoros sagrados. ¿Qué clase de ridículo? Con su ignorancia de la estructura interna de nuestro reino, es dudoso que comprenda los sentimientos de la corona al respecto. Ciertamente, tendría sentido quitarles los tesoros sagrados, incluso si no pudieran usarlos, simplemente como una forma de despojar a Ukyo de su poder. Sin embargo, no podía entender por qué querrían atraerlo específicamente a su lado, incluso si pudiera hacer uso de los tesoros sagrados. Es como poner a un ladrón de caballos a cargo de los establos. Tu presencia aquí en el reino de Caputo nos muestra que no eres simplemente un revolucionario, sino también un hombre capaz de gobernar. Eso incluye su capacidad para discutir tranquilamente esta situación. No conocemos sus razones para derribar el imperio. Sin embargo, al menos, Su Majestad y yo te preferimos como vecino a los nobles emigrados. Sin la intención de anexar por completo la República de Domino, el reino de Arcana está reconociendo que el hombre ante ellos debe, por lo tanto, ser el gobernante legítimo de Domino. ¿No es eso una contradicción? Seguro, no tengo ningún deseo de acabar con tu reino. Al mismo tiempo, no tengo ninguna intención de salir de mi país. En el momento en que me voy, Domino se cae a pedazos. Tenemos varias hijas solteras. Nos gustaría que se casara con una de ellas. Al escuchar esas palabras, la expresión de Ukyo cambia dramáticamente. Eso permitiría a ambas partes obtener lo que quieren. Así que me quedo en mi país y me convierto en yerno de la corona arcaniana. Nos dicen que Bella posee no solo el poder de controlar el clima, sino también de pronosticarlo. Nuestros países son vecinos, y si el clima extremo perjudica a uno de nosotros, ciertamente también perjudicará al otro. Como tal, nos gustaría que utilizara esa capacidad en beneficio de ambos países. El mismo Ukyo sabe mejor que prácticamente nadie que, si bien el acto de derribar un régimen requiere una enorme cantidad de esfuerzo, también deja una enorme carga después. Es por eso que el reino de Arcana está tan ansioso por evitar la anexión de la República de Domino. Sin embargo, al mismo tiempo, están más que dispuestos a brindar ayuda por las razones correctas. Como es un favor que se puede devolver, están dispuestos a prestar su ayuda, siempre que no erosione por completo su ventaja. Tal como están las cosas, lo único que obtenemos en un asentamiento son tesoros sagrados que no podemos usar. Y si derrotáramos a Domino en una guerra, obtendríamos su tierra empobrecida y su enemistad. En cuyo caso, tenemos más que ganar cediendo terreno y proporcionándoles ayuda. Si no puede permitirse dejar Domino, quédese allí y ayúdenos. Ese es nuestro deseo como corona. Me sobreestimas. Pero entiendo lo que buscas. Sin embargo, hay una condición para todo esto. Domino ahora le debe a Arcana de todas las formas imaginables. A pesar de que iniciaron una guerra con pretensiones cuestionables, los arcanianos han propuesto una paz que es en su mayor parte en su desventaja. Al mismo tiempo, hay algo a lo que los arcanianos necesitan que Ukyo renuncie. La condición es que dejes ir a un miembro de la Casa Imperial. Proporcionan una explicación sencilla. La Casa Sepaeda ha puesto a una joven de la Casa Imperial bajo su cuidado y les gustaría que la dejara ir. Un miembro de la Casa Imperial que escapó a un país vecino. Entonces, un rival político del emperador. En esencia, sí. Entonces, el único sobreviviente de la Casa Imperial sería el niño que quería muerto. Ukyo se ríe, como si estuviera completamente divertido. Al final, la razón por la que Ukyo está tratando de masacrar a toda la Casa Imperial es para vengarse del emperador que trató de tomar por la fuerza sus tesoros sagrados. En última instancia, eso se debió a que matar a toda la línea familiar del emperador sería una negación absoluta de su reinado como gobernante del imperio. En todo caso, dejar vivo a un niño que el emperador quería muerto solo endulzaría la venganza. Yo, personalmente, no tengo ninguna objeción a su condición. Pero como representante de la República, no puedo decir que sí. Vale la pena señalar que no hay nadie en este mundo que se oponga a que Ukyo busque y mate a los miembros de la Casa Imperial. En todo caso, la opinión general es que está haciendo lo que se espera de un hombre en su posición, matar al gobernante y a los miembros de la dinastía anterior. Al matar a cualquiera que reclame ese linaje, elimina cualquier posibilidad de que sea una fuente de rebelión futura. Para un hombre en su posición, es algo que debe hacerse y, en lugar de ser un acto de venganza inusual, es simplemente parte de asegurar el futuro de su propio régimen. Mira, de donde soy, estaba este hombre llamado Yoritamo Minamoto. La familia que acabó con su clan lo dejó ir porque era un niño en ese momento. Desafortunadamente para ellos,
creció para destruirlos y tomar el control del país. Es una historia inspiradora, pero como el objetivo potencial de la venganza, prefiero no dejar que eso suceda. Esa es una preocupación perfectamente comprensible. Por supuesto, Ukyo es plenamente consciente de que con las circunstancias que le permiten acabar con los nobles emigrados, en realidad es bastante inverosímil que la In pueda, como adulta, tomar el control de Domino. Sin embargo, todavía cree que es mejor matarla de todos modos. O más bien, simplemente no hay razón suficiente para que no lo haga. Es cierto que la In es una niña inocente, pero eso es cierto para otros miembros de la Casa Imperial específicamente y la nobleza en general. No puede simplemente tragarse la demanda como se le da, por lo que hay un poco más de trabajo por hacer. Dejar ir a una chica no es un problema. Sin embargo, dejarla ir y que regrese, es un problema potencial que perseguiría a mi país. Así que la propia Lain o uno de sus hijos se casen con tu hijo. Eso debería resolver el asunto. Eso podría ser cierto. ¿Pero por qué estás tan ansioso por proteger a esta niña? Dime la razón. No puede entender por qué, dadas las circunstancias, cuando están dispuestos a entregar a los nobles emigrados, porque también estarían tan interesados en proteger a la niña, incluso si ha sido criada por la casa Sepaeda. Seguramente no están pensando que no pueden permitirse dejar que el linaje imperial se extinga. La niña, Lain. Ella es la hija adoptiva del mejor espadachín de este reino, Sansui. ¿Es eso? Sí, probablemente sea de tu tierra natal. El rostro de Ukyo se nubla al pensar. Basado en sus propias experiencias, es probable que este Sansui también tenga poderes especiales. Aún así, su preocupación todavía parece excesiva. Dainslave, Beira, un Gaikyo, Elixir. Para explicar en términos que ellos entenderían, él es el aprendiz del Suiboku inmortal, el anterior portador de Ekesatz. Al escuchar esas palabras, los hasta ahora silenciosos tesoros sagrados cambian a sus formas humanas. Todos parecen sorprendidos o preocupados. Solo Elixir parece feliz con la noticia. El aprendiz de Suiboku. Ese espadachín obsesivo tomó un aprendiz. Suiboku tiene un aprendiz. Para que ese hombre haga algo tan inmortal. El hombre que rompió espadas como ramitas. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Veo que Suiboku todavía está conducido. Espléndido. Parece que hay una pequeña brecha entre el hombre que conocían y la información que se les ha dado. Bueno, tal vez sea natural que alguien a quien no habían conocido en 2000 años haya cambiado un poco en términos de personalidad. Es el aprendiz de Suiboku y un inmortal, uno que ha dedicado 500 años de entrenamiento a sí mismo. Francamente, es un hombre tan tranquilo y humilde que es difícil ver por qué ha jurado lealtad a la casa Sepaeda. Al mismo tiempo, su habilidad como espadachín no tiene igual. Lord Caputo también es un hombre de fe, y es desde esta perspectiva que alaba a Sansui. Como mínimo, es mucho más digno de confianza que su propio as. El mejor espadachín de este reino, un aprendiz de un inmortal que ha existido durante más de 2000 años, y un espadachín que ha estado vivo durante unos 500 años. Ni siquiera puedo imaginar cómo es. Toda la curiosidad desaparece de la expresión de Ukyo. Para decirlo sin rodeos, no tiene sentido aprender sobre unas que no puedes vencer. La razón por la que atacamos a este país fue porque teníamos una excusa para hacer la guerra. Si va a entregar a los nobles emigrados, que fueron la excusa, después de todo, y agregar un poco más al problema, bueno, no hay nada que pueda superar eso. En cuanto a casarse con una de tus princesas, tampoco es una mala propuesta. Como político, no puede rechazar una oferta después de que la otra parte ha dado tanto y con un arreglo tan hábil. Me pregunto qué dirán los libros de historia de mi país sobre esta guerra. A un joven, demasiado confiado por haberse apoderado de su país, le entregaron el culo librando una guerra contra un oponente al que no podía vencer y, vergonzosamente, ese oponente le mostró misericordia. Incluso es posible que, como resultado, tenga que firmar varios tratados desiguales. Ciertamente sería una experiencia humillante para un hombre con su ego. Bien, que se joda, entonces. Al menos estaremos el tiempo suficiente para que haya libros de historia. El resto, bueno, tendré que dejar eso a mis descendientes. Para bien o para mal, muchos ciudadanos en edad de trabajar habían muerto en esta guerra. Dicho de otra forma, ahora no es necesario alimentarlos. Si bien no podía esperar mejores rendimientos de los campos de dominó en los próximos años, tampoco los muertos volverían a la vida repentinamente y necesitarían comida. Su Majestad, acepto su oferta. El joven fundador se enderezó la chaqueta y luego inclinó la cabeza. Mostró su agradecimiento a un rey vecino que, por fin, le daría una vía para que su país sobreviviera. Parte 11. Combate. La caída del imperio de Domino solo podría describirse como una tragedia para la nobleza imperial, esas personas ahora conocidas como nobles emigrados. Sin previo aviso, un revolucionario equipado con 4 tesoros sagrados había incitado a las masas y formado un ejército rebelde. Con el uso de ideales huecos y promesas a favor de las masas, afirmó que el poder y el derecho estaban de su lado.
Por lo tanto, se las arregló para atraer a la mafia, que no sabía nada de política, y encabezó una rebelión para sus propios fines egoístas. Como resultado, el imperio colapsó. Ocurrió tan fácilmente. El imperio de Domino, con más de 300 años de historia a sus espaldas, fue derribado por un hombre que salió de la nada. Los de sangre azul huyeron así al reino vecino. Buscando la ayuda de sus familiares, desertaron a su vecino, incluso cuando soñaban con regresar a su tierra natal. Y así soportaron una vida difícil en el reino de Arcana, esperando su momento todo el tiempo, esperando el día en que regresarían al poder en su tierra natal. El reino de Arcana tenía las fuerzas para hacerlo posible, y también tenía la riqueza para restaurar el imperio de Domino. Además, la nobleza se había asegurado un sobreviviente de la casa imperial. Como tal, el reino de Arcana podría salvarlos, si así lo deseaban. A pesar de esto, el reino se negó a apoyarlos e intentó en cambio establecer relaciones con los rebeldes. Estaban en el proceso de reconocer a un mero usurpador como su igual. Entonces, ¿qué iban a hacer los nobles emigrados? En un mundo gobernado por la inequidad, tendrían que simplemente mirar hacia atrás con nostalgia a su gloria pasada y vivir el resto de sus vidas en la oscuridad. Por lo menos, algunos de los nobles emigrados aún no habían perdido la esperanza. Esa es la cabaña. Encargado de asesinar a Souso, Nuri lideró al grupo desde el frente. Los territorios de Caputo eran conocidos por su generosidad con los pobres. Por lo tanto, eso significaba que había mucha gente desesperada allí, y era fácil contratar tontos desesperados, siempre que uno tuviera el dinero. El hecho de que el objetivo fuera una cabaña lejos de la ciudad también puede haber facilitado la reunión de atacantes. Por lo menos, psicológicamente era más fácil que prepararse para atacar la propiedad de Caputo y matar a un dignatario extranjero. A los atacantes se les había pagado dinero más que suficiente para compensar la muerte de un solo hombre, y eso era solo el anticipo. La paga que les habían prometido si tenían éxito era más que suficiente para cambiar sus vidas para siempre. Mata al hombre de esa choza destartalada. Una vez que esté muerto, obtendrás el resto del dinero. Habiendo entregado tanto dinero a más de 100 matones, Nuri todavía parece preocupada. Si tan solo hubiera podido agregar el castigo divino, Souso Kyobe, a su séquito, podría haber recuperado su país sin lidiar con estas alimañas. En cambio, no tiene más remedio que matarlo. Exasperante. El mago más poderoso del mundo estaba a punto de morir, asesinado por un grupo de matones al azar. Iba a morir en agonía a manos de un grupo de hombres atraídos por un simple cambio de bolsillo. Si tan solo le hubiera jurado lealtad a Nuri, podría haber disfrutado de prestigio y todo tipo de recompensas. Tonto con cicatrices, tiene razón. Maldito idiota. Nuri ha recibido una advertencia anticipada de que no hay un número normal de paladines custodiando la cabaña. También es consciente de que los caballeros que suelen tener la tarea de proteger la cabaña han sido enviados para proteger la propiedad, y que se han reclutado matones como los que ha contratado para llenar los huecos. Ve, mátalo. No lo dejes escapar. Tienen la ventaja de casi el doble de números. Lo que significa que pueden usar su gran masa para dispersar a la chusma y luego abrumar a los paladines fuertemente custodiados. Él es consciente de que incluso él, seguro en la espalda, estaría en peligro si Souso usara su magia, pero también es consciente de que Souso no puede usar sus hechizos sin el permiso de la casa Caputo. Como tal, no tenía ninguna duda del éxito de su plan. Su perspectiva fue en gran parte correcta. Como mínimo, tenía más posibilidades de éxito que los demás. Está bien, vamos. Está bien. Esto será fácil. Mendigos confiados en su fuerza bruta e impulsados por la sed de sangre. Los nobles emigrados que los habían contratado los despreciaban, por supuesto, pero en este caso, en realidad era cierto para estos brutos en particular. En cuanto a la pequeña banda de mercenarios que supuestamente custodiaban la choza que perseguían, ninguno de los brutos consideró apagar sus antorchas para ganar un elemento de sorpresa. De hecho, todos tienen antorchas encendidas y las sombras exageran su número a medida que avanzan. Su entendimiento era que los números significaban fuerza y que los mercenarios huirían una vez que se dieran cuenta de su desventaja numérica. Seguro, querían su dinero, pero no lo suficiente como para dar la vida por él. Se estarían preparando para correr si los oponentes tuvieran el mismo número, y ni siquiera intentarían una pelea si hubiera el doble de ellos. Como tal, avanzan con confianza. Con su adecuada comprensión de la situación, estaban seguros de la victoria y, por lo tanto, principalmente pensaban en formas de gastar su recompensa. Ellos están aquí. Sí. Ya vienen. Prepárate para enfrentarlos. Los mercenarios asignados para proteger a las de la casa Caputo no tenían rango ni privilegio, pero todos ellos empuñaban sus espadas sin miedo. Sus rasgos no mostraban preocupación por enfrentarse a un grupo 2 veces mayor. Por lo general,
Hay dos tipos de personas que tienen éxito en la vida, las que comienzan desde abajo, se esfuerzan y ascienden de manera constante en las filas, y aquellos que tienen sus extraordinarias habilidades reconocidas desde el principio y saltan a la cima. Los mejores ejemplos de este último son los haces de las grandes casas, incluidos Sansu y Shirokuro. Aquellos que buscan seguir sus pasos se han reunido en el bosque cerca de la academia, formando su propia comunidad destartalada. En guardia. Tráelo. Algunos están parados alrededor de fogatas, otros balancean sus espadas, mientras que aún más se sientan a mirar a los espadachines practicantes. Los miembros del último grupo están reflexionando sobre su entrenamiento para el día con bebidas. Ya. Ja. Uno baja un palo envuelto en tela en un balanceo, mientras que el otro lo esquiva y contraataca con un golpe. Es una especie de práctica para perfeccionar la forma de uno, y no es nada excepcional. Francamente, es una forma aburrida de formación en el aula. Muchos de los que se habían reunido aquí son los que hace mucho tiempo descartaron la importancia de tal entrenamiento a favor de la experiencia de combate. Eran hombres que habían creído que era mucho más valioso ganarse la confianza que proviene de experimentar tantos campos de batalla como sea posible, en lugar de confiar en los libros y la teoría. Maldita sea. No es difícil cuando deliberadamente seguimos nuestros pasos, pero es una historia completamente diferente cuando se trata de leer el momento. El momento en este caso no es cuando el oponente va a atacar. Más bien, el momento que describió Sansui es el momento en que el oponente está completamente comprometido con su ataque o, para decirlo de otra manera, cuando el oponente decide atacar. Si bien practicar las formas solo es un tipo de swing de práctica, cuando se practica en parejas, se trata de sincronizar el tiempo. Por supuesto, no tiene sentido hacer coincidir el tiempo en sí. Ningún oponente en un campo de batalla sincronizará su tiempo con el tuyo. En ese sentido, Hari no se equivocó al pensar que las lecciones diurnas eran solo lecciones de forma. Sansui era simplemente capaz de atacar como si estuviera practicando su forma contra cualquier oponente en cualquier momento. No me avises. Solo atácame. Sí, está bien. En cierto sentido, el manejo de la espada se trata de nervio. Una cosa es si tu oponente está completamente blindado, pero si ambas partes no están blindadas, la letalidad relativa no es particularmente diferente. Como tal, saben por experiencia que el lado que puede atacar sin dudarlo es más fuerte. Eso no está exactamente mal. Sin embargo, Sansui está muy por encima de ese nivel. Como tal, es un ejército de un solo hombre, un espadachín. Sin igual, en el reino de la invencibilidad total. Un ideal masculino, el espadachín definitivo. Otros observan a la pareja en práctica de forma con tanta atención como los propios espadachines practicantes. Los espadachines están tensos, lo que hace que sus movimientos sean más rígidos de lo habitual. Debido a que están completamente comprometidos, se están esforzando demasiado. Por otro lado, aquellos que han visto a Sansui pelear varias veces pueden imaginarlo fácilmente aprovechando el momento para atacar. Pueden ver cuándo atacaría Sansui. Aún así, eso es porque están desde afuera mirando hacia adentro. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que solo están usando palos envueltos en tela, el conocimiento de lo que es enfrentarse a un oponente real les impide ver la situación con tanta calma. Al tratar de leer el tiempo de los demás, los participantes generalmente no pudieron evitar terminar en un punto muerto. Por supuesto, eso no es un problema si la batalla fue 1-1. Sin embargo, como Sansui ha señalado repetidamente, es imposible garantizar eso en una batalla real. En la batalla, tendrían que leer constantemente el tiempo de sus enemigos, independientemente de cuántos enemigos aparecieran a la vez, dónde podrían estar posicionados y con qué podrían estar armados. Ese es el reino que ocupa Sansui. Nunca imaginé que existiera un hombre tan fuerte. Sí, yo tampoco pensé que fuera posible. No es como si hubieran sufrido cicatrices desfigurantes. Si pudieran tragarse su orgullo, podrían irse a casa y decir lo que quisieran. No es como si alguien creyera sus historias sobre el joven apóstol de la espada o el Lightning Slasher. Ellos tampoco creyeron esas historias. Pero no se atrevieron a hacer eso. Había una razón por la que estos hombres, que no tienen rival en casa, permanecen cerca del mejor espadachín del reino. Para ver su ejemplo, y aún así intentar acercarme un paso más a él. Así que ¿de dónde eres? Soy de Cepaeda, aunque muy lejos. Disaea. Simplemente ya no podía soportar el hedor de la ciudad. Además, me estaba cansando de los mariscos. Disaea, ¿eh? Prefieren cosas como asesinos allí, ¿verdad? Vine de Domino. Están entregando equipos ridículos a todos los agricultores al azar. No hay lugar para avanzar allí. Están mejorando lentamente. Si bien no pudieron entender lo que Sansui estaba haciendo al principio, ahora que recibieron sus instrucciones y lo vieron pelear innumerables veces, están comenzando a entender la lógica detrás de su fuerza y a incorporar lentamente sus ideas en sus propios estilos. Intenté pelear con un tipo que acaba de llegar aquí recientemente. Vencerlo fue más fácil de lo que pensaba. Quiero decir,
Ambos estábamos usando espadas de entrenamiento, pero aún así. Te escucho, entrenar espadas es una cosa. Las espadas reales son otra cosa completamente diferente. El maestro tiene los nervios más firmes que nosotros. No importa contra quién esté peleando, ni siquiera lo he visto estremecerse. Incluso si muchos de ellos tienen la habilidad de manejar la magia, no es como si cualquiera pudiera aprenderla, y aquellos que la tienen pueden no necesariamente tener la aptitud para ello, y hay muchos que nunca han tenido la habilidad para empezar. Aún así, buscaron la fuerza y encontraron un camino a través de la espada y, ahora, han entrado en contacto con un hombre en su apogeo. Ellos, que han experimentado una buena cantidad de batallas y han ganado cierta confianza, sonríen al recordar el desarrollo de sus propias habilidades. Después de todo, tienen un espadachín casi divino de pie ante ellos, elogiándolos por el progreso que han logrado en su habilidad y enseñándoles aún más. Dime, ¿escuchaste? Sobre el tipo con el mismo cabello y rasgos faciales que el maestro. Evidentemente, él y el chico de piel oscura están recibiendo lecciones individuales. Sí. Lo que separa el hilo y el estambre. No es el talento, sino sus objetivos. Aquellos que tomaron la espada y simplemente buscaron un camino hacia la riqueza o el poder, y aquellos que tomaron la espada buscando demostrar su fuerza a través del avance personal. La diferencia entre ellos es cómo reaccionaron cuando chocaron contra una pared. Intentaron trepar por él o se dieron por vencidos y buscaron otro camino. De alguna manera, podría haber sido más prudente buscar otro camino. Si el dinero era el objeto, entonces la espada es la herramienta adecuada. Sin embargo, si temían la muerte, entonces no deberían luchar contra oponentes a los que no pudieran vencer. No hay nada de malo en vivir así, de verdad. Pero así es como vive el estambre. No es así como debería vivir el hilo. Hay dos tipos de individuos excepcionales. Los que nacen así, y los que aspiran a alturas más elevadas y se comprometen a alcanzarlas, sin importar sus carencias. Dependiendo de las circunstancias, aquellos que buscan esas mayores alturas pueden estar más preparados para alcanzarlas. Eso también es cuestión de tiempo. Una demostración decente de espíritu. La capacidad de ver ese momento es una habilidad valiosa en sí misma. Aquellos que nacen excepcionales no buscarán el peligro, después de todo, porque no lo necesitan. Sin embargo, la capacidad de dar a aquellos que buscan una oportunidad la oportunidad de brillar. Eso también es una especie de preparación. El señor Iméretes. ¿Por qué está aquí el señor retirado de una gran casa? Los espadachines no son los únicos que intentan ver el panorama más amplio. Tanto si se trata de estadistas que practican la política como de generales que participan en la guerra, ambas posiciones requieren una perspectiva incluso más amplia que la del espadachín, al tiempo que les exige que miren aún más a fondo. El anciano, que aparece con un puñado de guardaespaldas a cuestas, está midiendo la pasión de los que están frente a él. Su hijo, su hija y él mismo. Estos alumnos han sido afilados por el hombre en el que los tres han depositado su absoluta fe. Las puertas de la casa Cepaeda siempre están abiertas para aquellos que se destacan por su habilidad como espadachines. Y cuando sea necesario, le tendremos la mano. Como los espadachines que imaginan cómo actuaría el espadachín definitivo, el anciano también está mirando algo más allá de lo que está físicamente presente. Parece que te faltan fondos para viajes. Por lo que él sabe, los espadachines ni siquiera tienen los fondos para alojamiento suficiente, y en su lugar han optado por vivir juntos en este extenso campamento. Sin duda se trata de personas que, a pesar de su falta de dinero, querían pasar el mayor tiempo posible cerca de Sansui. Me gustaría contratarte para una tarea particularmente peligrosa, una tarea que impactará el futuro de este reino durante los próximos 100 años. Serás un seguro importante para mí. Contratar tiene dos significados, en realidad. Una es contratar a alguien como jornalero, una relación puramente comercial que dura solo por un contrato. El otro es el empleo a largo plazo, el camino hacia el progreso que los aquí reunidos se han reunido para buscar. No puedo usar a Sansui para esta tarea, y los riesgos incluyen la posibilidad de que te eliminen. Sin embargo, para aquellos que sobrevivan, Sansui no solo continuará sus instrucciones, sino que te pagaré. Se convertirán en miembros de una nueva empresa. El anciano está tomando precauciones contra el resultado que más desea evitar. Es hora de que demuestres tu fuerza en la batalla, no solo como una prueba de tus habilidades, sino para comprobar si su instrucción tiene algún significado real para ti. Si bien hay paladines y guardaespaldas directos de Souso detrás de ellos, no están contribuyendo a esta pelea. No, su papel es derrotar a esta fuerza, una que es el doble de su tamaño, por sí mismos. Que puedan tolerar. No, más bien, eso es lo que desean. Aquellos que recibieron la instrucción de Sansui están impulsados por el deseo de probar los frutos de su entrenamiento y por el deseo de continuar entrenando con él. Como tal, se mantienen firmes. Ni uno solo huye ni profiere un chillido. Los matones atacantes sospechan de la banda de mercenarios que se encuentran en silencio bajo el cielo nocturno, con las espadas preparadas. Sin embargo, todavía tienen la ventaja en número y no hay mucha diferencia en sus respectivas armas.
No hay ninguna razón para que se detengan. Los matones contratados por Nuri cargan, dejando escapar un fuerte grito. ¡Ra! Los gritos de batalla están ahí para intimidar al oponente y distraerse del propio miedo. No importa cuán grande sea la ventaja que puedan tener en número, al menos algunos de ellos morirán, y existe la posibilidad de que cada uno de ellos sea uno de los que mueren. Incluso entonces, se mienten a sí mismos que es imposible que suceda y, por lo tanto, atacan a sus oponentes con la esperanza de que se rompan y corran. Con la esperanza de que puedan, si es posible, evitar lastimarse y evitar cansarse. Dicen que los que no dudan sobreviven más tiempo en el campo de batalla. Eso no está mal. En una lucha a muerte, lo primero que debes luchar es tu propio miedo. Sin hacer eso, no puedes enfrentarte al oponente que intenta matarte. Probablemente por eso ganan los imprudentes y valientes. Eso no está mal y hay una lógica detrás. Los espadachines contratados por la casa Cepaeda recuerdan las palabras de Sansui, mirando fríamente a sus atacantes que son como los hombres que solían ser. Casi sintieron lástima por sus viejos yo, los impulsados por la codicia a corto plazo, alentados por una confianza superficial, ciegamente confiados en su número y distrayéndose de su miedo. ¿Pero qué pasa si ambas partes son imprudentes? ¿Serán los luchadores más grandes? ¿Los mejor equipados? ¿Los más afortunados? El que sobrevive es el ganador. Pero eso no significa que sean los más fuertes de los dos. ¿Cuál es la fuerza que deseas? ¿Es la fuerza para solo poder derrotar a los más pequeños que tú? ¿Más pobre que tú? La fuerza depende de la coincidencia y el destino. Ambos lados tienen equipos similares, mientras que el oponente tiene el doble de números. Ese hecho no cambia. Normalmente, este podría ser el momento de correr. No es que no tengan miedo a la muerte, en realidad, pero su deber aquí es simple. Cada uno de ellos necesita acabar con dos matones. Eso aniquila al enemigo. Sencillo. La lógica que habría provocado la risa burlona de los guerreros que eran antes de conocer a Sansui les parece ahora inexpugnable. Aunque saben que es más fácil decirlo que hacerlo, si es para acercarse un paso más a Sansui, saben que pueden hacerlo. Es cierto que el espíritu y la moral son importantes. Pero representan el mínimo indispensable. Hay cosas que necesitas más allá de ellas. La fuerza en la que creo, la fuerza de mi maestro, me ha mostrado esas cosas que están más allá. Permíteme mostrarte ahora. Sienten miedo, pero no tienen miedo. Los mercenarios de Cepaeda se enfrentan sin decir palabra a la horda que carga contra ellos. Ra. Fu. Baja una espada de acero. Un golpe poderoso que, si aterrizaba, sería un golpe letal. En lugar de bloquearlo, el mercenario retrocede para evitarlo. Fue un golpe que el atacante pensó que podría bloquear o partir la cabeza de su objetivo. No esperaba que fallara. Una barra que se pierde mientras se carga hacia adelante es fatal. El mercenario se regaña a sí mismo al darse cuenta de que Sansui se habría ocupado de eso sin permitir que el atacante se diera cuenta de que había fallado. Aún así, fue suficiente. El ataque del oponente falla y permite que el mercenario ataque hacia arriba. No. No importa lo valiente que sea una persona, un golpe mientras está completamente indefenso es suficiente para hacer que cualquiera se estremezca. A pesar de haber tenido la oportunidad de salvarse, si rápidamente se cambiaba a la defensa, el miedo había hecho que incluso el atacante cerrara los ojos. Eso es todo. El mercenario fue así una vez. Sin duda Sansui podría haber derribado al atacante sin matarlo. Esos son los pensamientos del mercenario cuando lanza un corte contra el cuello del atacante. La sangre brota de la herida resultante, rociando al mercenario. Sintiendo un toque de vergüenza por la sensación de logro de su primer asesinato, el mercenario continúa adelante. Maldito seas. Cambia su mirada del primer atacante al segundo. El hombre frente a él, el que sostenía una antorcha encendida, no estaba completamente comprometido. Sus ojos lo delatan. Habiendo esperado que el hombre frente a él matara a su oponente, tiene que tomarse un momento para armarse de valor para luchar. Fu. Jiyuach. En lugar de proporcionar a su enemigo ese momento, el mercenario ataca primero. No necesita poner toda su fuerza detrás del golpe, solo lanzar un rápido tajo contra el cuello de su oponente. Incluso si no lo mata instantáneamente, e incluso si no es una herida letal, será suficiente para romper su espíritu. El miedo que había retenido estallaría y le robaría su capacidad de actuar, y la hemorragia le quitaría un tiempo precioso, justo cuando necesitaba esos pocos momentos para recuperarse, para formular una respuesta adecuada. Entonces el mercenario da un paso adelante en lugar de acabar con su oponente. Si bien ya ha derrotado a dos oponentes, ve enemigos todavía frente a él y, por lo tanto, continúa avanzando. Ek. El espíritu del tercero ya estaba roto. Ver a sus aliados caer tan suavemente fue demasiado para que su moral decadente lo tomara. Podría haber sido lo suficientemente inofensivo como para dejarlo solo. El cuerpo del tercer atacante estaba así de tenso. Pero el mercenario ataca de todos modos.
No tiene la habilidad suficiente para dejar ileso a un oponente. ¿Qué diablos son estos tipos? Maldita sea. Esto no es para lo que nos inscribimos. Porque son tan fuertes. El mercenario no puede ver todo el campo de batalla como lo hace Sansui. Sin embargo, con solo ver a los enemigos frente a él, parece que sus camaradas también están abrumando a los rufianes atacantes. La marea de la batalla cambia decisivamente en sus primeros momentos. Los atacantes se rompen y huyen rápidamente. Hay una diferencia sustancial entre aquellos que dan un paso atrás como parte de una postura de espada y aquellos que intentan pasar de una carga hacia adelante directamente a dar media vuelta y correr. Una lucha de pánico alimentada por el miedo y una persecución tranquila son muy diferentes en términos de velocidad. Eso significa que la pelea ha pasado de un enfrentamiento unilateral a una persecución aún más unilateral. Imposible. Nuri se queda sin palabras mientras observa cómo se desarrolla la batalla a distancia. No había subestimado las probabilidades y había puesto sus mejores esfuerzos en este plan. Armado con el conocimiento previo del enemigo, había preparado la fuerza necesaria y actuó en consecuencia. Pero todo eso se derrumbó. Están esas élites disfrazadas de mercenarios. Era una trampa. Observando desde lejos, Nuri rápidamente decidió escapar. Saltando sobre su caballo, se aleja de la batalla. Fue una decisión rápida y precisa. Retirarse de la batalla una vez que estuvo claro que el plan había fallado fue lo más sabio que pudo haber hecho. El problema, sin embargo, es que ahora no tiene a dónde huir en el reino.